fue una infancia muy dura, de mucho rechazo, de mucho abandono, de abuso sexual. Fui abusada a los 6 años por mi padre y un tío. Por mucho tiempo estuve muy resentida con mi papá, lo quería matar. Yo le decía al Señor, o él o yo, pero los dos no cabemos en esta tierra. Me casé por brujería, me mataron un bebé en el vientre. Pero Dios mío. Porque me hicieron mucha brujería. El enemigo no quería que yo fuera feliz. El enemigo no quería que yo llegara al propósito, porque él sabía que había un propósito grande en mí. Así que él de todas las maneras quiso destruir mi corazón para endurecerlo, para dañarlo, porque quién sabe, porque toda era alguna bruja por ahí o algo, porque aquí están viendo mujeres que trabajan la brujería y es porque muchas han sido golpeadas fuertemente. El enemigo les hizo mucho la guerra, pero para llevarla a los brazos de él, para encarcelarlos, para esclavizarlos. Pero son mujeres que el Señor también puede transformar y cambiar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. En este día nos sentimos honrados de que puedas estar dándole clic a este contenido. Sabemos y estamos seguros de que Dios nos va a bendecir a través de este tiempo. Si tu alma entiende que necesita una palabra específica, sé que hay muchas palabras en las redes sociales, mucha gente profetizando, gente diciendo no deslice, otros diciendo este es tu tiempo, pero el día de hoy es algo diferente. Es una revelación traída desde un testimonio que va a preparar lo que se llama un levantamiento en tu vida. El día de hoy no estoy solo, estoy acompañado de una mujer de Dios que yo sé que las palabras que Dios va a permitir que ella nos hable el día de hoy va a transicionar de incredulidad a fe, de duda a esperanza, te van a sacar de una condición del alma para poder conectarte al propósito que tienes en la tierra. Si alguna vez te has preguntado para qué yo estoy aquí y queremos permitir que ella se esté presentando a la audiencia el día de hoy. Dios bendiga, apóstol. Buenas tardes, ministro. Nos sentimos muy afortunados por haber recibido esta invitación tan maravillosa, estar en esta nación, República Dominicana, tierra de fuego, tierra de unción, aleluya. Es una tierra deseable para muchos en otras naciones, así que nos sentimos muy bendecidos por estar aquí en esta emisora Excelencia Cristiana, porque era un sueño, era una promesa que ya Dios había establecido en la eternidad y que hoy se ha materializado y que no solamente vine a dar, sino vine a recibir. Así es. Y se siente mucho la presencia del Señor aquí. Sí, hay un ambiente espiritual muy lindo. Lo profético está aquí. Amén. Siento que hay gente que va a ser bendecido, no sé, pero puedo percibir mujeres específicamente que van a reconectar con algo que ya Dios le había hablado a través de este tiempo. Y quiero hacer una pregunta que, aunque parezca común, en la vida de cada quien tiene una esencia distinta. ¿Cómo fue la infancia de usted? Bueno, fue una infancia muy dura, de mucho rechazo, de mucho abandono, de abuso sexual. Fui abusada a los 6 años por mi padre y un tío. Y fue algo muy fuerte para mi vida, más porque fui criada de mi abuela. O sea, que no tuve como ese amor, no tuve como ese amor de papá. Amén. Y fui muy rechazada por mi familia, con los que vivían. Aleluya. Y muchos apostaban como que lo peor de mí. Me veían como esa oveja negra. Aleluya. Pero llegó Dios a mi vida y está haciendo cosas maravillosas, está cumpliendo sueños y quizás, bueno, Dios nos saca de lo peor, ¿verdad? De lo vil y menospreciado, Él ha escogido y soy una de esas que fueron menospreciadas y viles, que en algún momento dijeron, esta no se va a levantar, esta no es nada, pero de la nada el Señor, aleluya, levanta personas con poder y unción. Siento la presencia, hay una presencia de Dios muy especial aquí. Yo creo que hay mujeres, yo estoy viendo mujeres que cuando vean esta transmisión, ministro, van a vomitar, van a ser libres, porque hay mujeres que han sido rechazadas, hay mujeres que han sido abandonadas, que necesitan el amor paternal, necesitan la paternidad de Dios. Y yo te puedo decir, solo Dios pudo restaurar mi corazón. Solo Dios pudo recoger los 1000 pedazos que en muchos momentos, aleluya, yo pensaba, aleluya, que ya no daba más. Yo sentía, aleluya, que ya yo iba a soltar la toalla, ministro. Fue un proceso muy difícil. Aún el ministerio también vivimos procesos difíciles donde somos rechazados, donde nadie cree en nuestro ministerio, aleluya. Y yo le preguntaba al Señor, ¿tú qué quieres que yo
comparta, aleluya, en este tiempo, aquí, que necesita recibir el pueblo de Dios, que necesita recibir ese corazón. Y yo creo que desde ya el Señor está penetrando tu corazón, porque hay una unción y esa unción traspasa las cámaras. Sí, sí, hay una palabra que está gravitando en los aires. Aleluya. Y hay mujeres que se habían ellas mismas autorrechazado por el origen de su existencia. Las cosas negativas que pasaron en su vida la marcaron. Algo muy importante, ministra, queremos saber cómo es la relación de sus padres en el momento que usted, antes de existir, ¿qué usted escuchó de su familia? ¿Su papá y su mamá tuvieron un matrimonio o qué pasó ahí? Bueno, ellos se casaron, se dejaron porque había mucha brujería, mucha hechicería. Mi mamá no la querían para mi papá porque mi papá tenía una mejor situación económica. Entonces los padres de mi padre le hicieron mucha guerra, hicieron mucha brujería, el punto de que mi abuela le decía a mi papá, si tú te casas con ella te vas a casar sobre encima de mi cadáver. Wow. Y él le dijo sobre encima de tu cadáver me voy a pasar, pero eso fue un proceso muy fuerte para mi mamá porque le hicieron demasiado daño. Entonces fue muy marcada. Yo creo que por eso mi mamá no me pudo dar como ese amor y no pudo estar conmigo en el momento que quizás yo la necesitaba. O sea, yo ahora lo puedo Exacto, entender. Hay un origen. Sí. Uf. Eso es así. O sea, que estamos viendo que cuando una maldición generacional nos toca la puerta, es porque primero pasó por papá, por abuelos, Entonces, cuando usted llega a la vida de su abuela, que pasa por todas estas situaciones, ¿en qué momento es que usted se da cuenta que está, ya como me imagino siendo jovencita, en una situación de persecución? Bueno, cuando vivía con mi abuela, tenía una tía que me hacía mucho la guerra. Ella se sentía como celosa, ¿verdad? Y me recriminaba mucho, tu mamá te abandonó, tú no sirves, tú no eres nada. Wow. Y era muy difícil, me humillaba por comida, fue un proceso muy difícil. Ahora yo amo a mi familia, he aprendido a perdonarlas, he aprendido, aleluya, que el Señor puede transformar, aleluya, y que son cosas, emociones que ellos cargan, resentimientos, falta de perdón, porque es que la falta de perdón, necesitamos perdonar en este tiempo, ministro. Mucho, la iglesia está muy herida por las marcas, por todo lo que se viene arrastrando generacionalmente. Yo digo una palabra, apóstol, que a los inconversos cuando les predico y aún por aquí por excelencia le digo a la gente que a veces están heridos, les digo, si la iglesia te ofendió, perdónala, que Jesús no es así. Porque a veces hay personas dentro de la iglesia que están tan heridos que en vez de dar amor lo que dan es herida. Entonces tenemos que perdonar en todos los ámbitos. Tú que quizás todavía no has aceptado a Cristo, tienes que perdonar, pero tú también que estás en la fe y dices, bueno, tengo guerra porque una tía o un tío hace mucho me hizo daño. Hoy es el día de romper con eso y hacer una llamada. Amén. Sí. Así es. No es fácil perdonar. Muchos se preguntan, ¿cómo voy a perdonar? Porque muchas veces yo decía, Señor, ¿cómo quieres que perdone? Y lo más difícil fue perdonar a mi papá. Wow. Y tenía que empezar por ahí porque era la raíz sí. de mi dolor. Se sentía abandonada. Me sentía abandonada y fuera abusada de mi papá. Tú nunca esperas que un familiar te haga daño. Wow. Y más tu papá, que eres la sangre, eres su sangre. Sí, nunca espera que tus padres, aleluya, te hagan daño. Pero también cuando conocí a Cristo, entendí que quizás Él también pasó por procesos difíciles. Quizás por eso eran, aleluya, sus actitudes hacia mí. Y como nunca me había criado, entonces de alguna manera el enemigo va a usar las personas, nuestra familia, para hacernos daño. Pero no son ellos, es el enemigo porque ellos están siendo influenciados, porque tienen puertas abiertas, porque así como Dios te llama, así necesita llamarlo a ellos para que ellos tengan un encuentro con Dios y ellos empiecen a ser transformados y cambiados. Wow, muy fuerte. O sea, estamos reconociendo a través de lo que usted habla que cuando una persona actúa de esta manera, hay una influencia de un acontecimiento o algo que marcó su vida. Sí. Ese es el origen. Hay una puerta, posiblemente de la infancia, de un momento de su vida. Y esto viene a perseguir también a sus generaciones. Son las maldiciones generacionales, las ataduras que venimos arrastrando, que son las que nos perjudican en un futuro, pero cuando llegamos a Cristo se rompen esa cadena, se rompe ese molde, se rompe, aleluya, ese patrón generacional, porque solo en Cristo podemos solo en Cristo puede haber un rompimiento, solo Cristo puede romper, solo Cristo puede restaurar. Yo sé que estamos apenas comenzando, pero como una madre, porque quiero bendecir mujeres el día de hoy, pude identificar
si hay ese tipo de persecución en la vida de alguien de la familia de sus hijos que les rodea, sea padre, hermano, primo, sobrino, ¿cómo podemos identificar? A veces por nuestras actitudes. Hay personas que demuestran, aleluya, que mantienen tristes, se esconden, o sea, son tímidos. Okay. Entonces ahí empiezas a identificar, porque muchas veces el enemigo calla a las personas. Sí. Muchas veces el enemigo te dice, no digas nada, guarda silencio porque no te van a creer, guarda silencio porque te van a rechazar. Aleluya. Yo he vivido muchos procesos, y no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hijos espirituales, donde, por ejemplo, tenía una hija espiritual que estaba siendo influenciada por el espíritu del lesbianismo. Wow. Entonces, Dios la trajo, tenía 8 años en el evangelio, una iglesia súper grande, y ella no había hallado esa sanidad. Ella necesitaba conectarse con el propósito de Dios, con la presencia de Dios, para que sus ojos fueran abiertos. Pero yo veía que ella tenía como un temor, un miedo a ser rechazada si ella expresaba aquello que sentía. Sí, sí. Entonces, muchas veces. Esa es la forma. Entonces, este tipo de casos es muy importante porque sé que alguien va a ser bendecido, Amén. Sea pastor, líder de iglesia o persona que le sirva al Señor y quiere ser útil en esta área. Este tipo de casos parece que no se resuelve dentro de la multitud. No. Lleva un trato más personal la liberación de esta persona. Necesita un encuentro con Jesús. Ok. ¿Y cómo un líder puede conducir a una persona que está bajo esta situación? Ya lo identifica, como usted dice, está viendo su actitud, tiene el discernimiento, hay algo que no está normal en la vida de esta persona. ¿Cómo podemos conducirlo? A un encuentro. A un encuentro. Lo podemos conducir llevándolo a la presencia de Dios, a que busquen de Dios, a que el Señor se les revele, a que ellos sean sinceros con el Señor. Solo así el Señor, el Espíritu Santo, dice que es el que trae el convencimiento, que es el que nos guía a toda buena verdad, porque solamente el Espíritu Santo es el que puede tocar, puede romper cualquier estructura que el enemigo quiera colocarnos en nosotros. Eso es así. Entonces, volviendo al testimonio, ¿en qué edad es que usted desarrolla como tengo que perdonar a mi padre? ¿Cómo se da eso? Wow, por mucho tiempo estuve muy resentida con mi papá. Lo quería matar. Me quería vengar. Oh, pues yo creo que tenemos que viajar un poquito más para atrás, pero está bien. Wow, Dios mío, sí, está fuerte. Es súper fuerte. Aleluya, porque yo le decía al Señor, o él o yo, pero los dos no cabemos en esta tierra. Wow, Dios mío. Ni siquiera en Colombia, en la tierra. No, en la tierra. My God. O me llevas a mí o lo mato a él. Dios. Pero ninguno de los dos puede estar. Maldecía a mi padre. Esto me llevó a una depresión. Estuve 1 año con muchas enfermedades. Perdí prácticamente mis pulmones. Me afectó mucho el hígado. Muchas enfermedades vinieron. Aleluya, muy fuerte. Estuve en estado de coma. Me dieron una sobredosis porque me dio un paludismo, me dio una neumonía. O sea, como que todo fue, yo decía, las plagas de Egipto. Ubíquenos en tiempo y edad porque estamos haciendo un viaje por su vida, más o menos. Aleluya. Por ahí a los 14, 15 años. Wow, qué temprana edad. O sea, fue muy joven todo lo de cómo se desató el odio en el alma. Muy fuerte. Cuando pasó lo del abuso, yo callé porque fui amenazada por él. Wow. Tenía miedo que nadie me creyera. Amén, porque a veces hay mucha incredulidad en nuestra familia. Sí. A veces tenemos padres que quizás ven normal. Tienen que hablar de eso, pastora. Aleluya. Sí. Yo sé que hay muchas mujeres que han sido abusadas y que llevan cargando ese dolor en el alma, pero el Señor hoy va a tocar tu vida y vas a recibir. Yo veo personas que van a empezar a vomitar. Aleluya, esas influencias, ese dolor, esa falta de perdón. Yo veo que gente va a ver esta transmisión, ministro, y van a ser tocadas por el Espíritu Santo. Y por eso Dios me trajo aquí para bendecir tu vida, para ser bendecida, porque esto también sana mi corazón, sana mi alma, porque este es el tiempo del avivamiento y tiene que haber, aleluya, una sanidad interior. Mire, ¿sabe lo que el Señor está tratando conmigo ahora? Hay madres que sus hijas no le confiesan porque las hijas entienden que las madres van a ignorar eso y le van a decir, mira, como ha pasado muchas veces, usted me está diciendo que a los 6 años pasa un abuso en su vida, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 años en silencio. En silencio, porque tuve mucho miedo.
Tuve mucho miedo. Wow. Wow. Dios mío. Entonces, ese silencio la enfermó prácticamente. Me enfermó. Somaticé el trauma en mi cuerpo. Mi cuerpo se enfermó. David lo dice en los Salmos. Mientras callé, mis huesos envejecían. O sea, ¿qué podemos hacer para romper este silencio? Nos están viendo jovencitas, nos están viendo mujeres. Aún, ¿sabe lo que el Señor me revela? Mujeres de 40 años que fueron abusadas y todavía cargan con un silencio encima. Nunca hablaron de esto. Sí. ¿Cómo podemos romper con el silencio de un abuso? Hablando. Wow. Hablando, porque cuando tú hablas, se rompen las cadenas. Wow. Porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos va a ser libre, aunque no nos crean. El enemigo por mucho tiempo nos quiere tener en silencio porque es una manera de él esclavizarnos. Wow. En el pecado, en el dolor, en la depresión, en el suicidio, en muchas cosas. Muy fuerte. Hay que hablar. ¿Con quién debo hablar después de una situación así? ¿Qué tipo de persona debo buscar para abrirme? Porque a veces no hablan por el mismo tema que usted dice. Los que están en casa no van a entender. Seguro me van a juzgar o no me van a creer. ¿Cómo debe ser esa apertura? ¿A qué persona? ¿O cómo puedo? ¿Cómo se debe hacer? Yo hablé como eran los 13 años. Le hablé a mi mamá y a mi abuelita, pero ellas no me creyeron, me dijeron que era normal, que me callara, que eso iba a pasar. Y para mí, otro trauma más. Wow. De que no me creyeran y de seguir callando. Entré en una depresión, muchas veces intenté suicidarme muchas maneras. Y esto me llevó a psicólogos, a psiquiatras, a tomar muchos medicamentos muy fuertes, prácticamente de gente que estaba loca, porque pensaban que yo estaba loca. Amén. Pero Dios siempre llega justo a tiempo. La misericordia de Dios siempre va a llegar justo a tiempo. Y en uno de los procesos de una crisis me mandaron a un lugar de locos. Me iban a internar. La iban a internar. Y primeramente me evaluó el psiquiatra. Y yo llegué donde él. Y él vio mi cuadro. Él vio los medicamentos y me dijo, yo creo que era Dios. Yo creo que ese hombre no era de este mundo. No era de, yo digo, no era, yo me pongo a pensar, él no era de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué, él no me hacía preguntas. Él simplemente me hizo preguntas específicas, como que tú no debes de estar aquí, tú estás bien, tú tienes solamente un cuadro maníaco depresivo. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor en tu corazón. Y tú necesitas soltar ese dolor en tu corazón. Y me acuerdo que me dijo, vamos a hacer una cosa. Voy a cambiarte el medicamento, porque este medicamento es demasiado, o sea, lo que te está haciendo es daño a tu cerebro. Entonces lo vamos a cambiar por uno fuerte, pero te lo vamos a bajar porque no quiero hacerte como un daño en tu cuerpo, porque ya había medicamento muy fuerte en mi cuerpo, no podía quitarme la medicación. Y me dijo, vamos a hacer esto. Te voy a dar este medicamento, vas a ir bajándolo poco a poco. En 6 meses ya no vas a consumir más medicamento para dormir, para estar tranquila. Así que me dijo, mira lo que vamos a hacer. Te cambio el medicamento, te voy a regalar un libro. Me acuerdo que me dio un libro que se llama La armadura del caballero oxidado. Me acuerdo como el libro. Okay. Y de ahí me dijo, yo no sé a qué iglesia vas, pero donde quiera que vayas, arrodíllate delante de la presencia del Señor, no de una estatua, me dijo él, fue muy claro, sino preciso. Delante de Dios. Y me dijo, dile a él lo que está en tu corazón, lo que tú no le has dicho a nadie, pero sabes una cosa, en mi corazón tú tienes que perdonar, yo siento en mi corazón que tú tienes que perdonar, porque has sido muy herida y muy dañada, entonces necesitas perdonar para que seas libre y perdonarte a ti. Y es una de las cosas que a veces son más imposibles, perdonarnos. Amén. Y era una de las cosas más imposibles para mí, porque yo decía, ¿por qué yo no me defendí? ¿Por qué yo no hice nada? Pero solamente tenía 6 años. ¿Cómo lo podía hacer? No podía. Estaba en una finca, aleluya. Y fueron muchas veces que mi padre abusó de mí y me amenazaba con que podía matar a mi mamá porque él tenía la economía para hacerlo. Muy fuerte. Entonces, en los miedos nos hacen callar, nos hacen guardar silencio. Fue una herida y también una impotencia de no poder hacer nada. De no poder hacer nada. Wow, muy fuerte. ¿Sabe que en qué momento, en qué edad estaba usted cuando va donde ese terapeuta?
El proceso fue como año y medio, como al año y medio, enfermedades, y después se desató esa depresión. O sea, okay. Un año de enfermedades físicas. Exacto, muy importante. ¿Por qué quiero saber esto? Porque ya estamos entrando 15, 16. ¿Qué tipo de mujer forma este proceso? O sea, usted como mujer, ¿cómo ve la vida en esa etapa de 15, 16, 17 ya para volverse una jovencita luego de este proceso? Porque sé que no lo iba a ver igual que las demás. Hay una óptica diferente. ¿Cómo usted veía al mundo? Yo veía un mundo cruel. Yo veía un mundo, yo le decía al Señor, ¿por qué permitiste que yo naciera si es puro sufrimiento? No veía nada. No sentía amor de nadie, ni siquiera de mi abuela que me criaba, que a pesar que de alguna manera me daba amor, y yo creo que Dios la usó para hacer ese apoyo. Pero ella era presionada por las hijas, por los celos de las hijas. Entonces, de alguna manera no me podía dar ese amor. Y fue súper fuerte, aleluya, pero de alguna manera el Señor la usó para por lo menos darme un techo. A veces había comida, a veces no, pero por lo menos la tenía ella. Yo creo que si ella no hubiese estado ahí, Dios sabe que yo no hubiese podido. Wow. Y en el proceso de enfermedad que tuve, yo caí en la cama como un vegetal. Y me acuerdo que mi abuela sufría mucho, no dormía porque ella decía, si yo me duermo va a amanecer muerta. Wow. Amén. Y después que estuve tan enferma, una mañana me desperté como si nada me hubiese pasado. Ese día era como que el día que yo iba a morir. Wow. Porque a mí me cambió el semblante. Y me acuerdo que me senté con una vecina y yo dije, ya no me va a hacer esos exámenes. Me habían mandado unos exámenes el día anterior que me llevaban cargada. Me poposeaba, me orinaba sola, Wow. había perdido todo mi cabello y los médicos ya no me prestaban atención, decían que yo tenía una enfermedad psicológica, a pesar que me veían enferma. Y esa mañana me desperté como si nada y empecé a tener como una trombosis en mi cuerpo. Wow. Y llegó una prima mía que trabajaba en el hospital, una que hacía los exámenes, bacterióloga, Sí. que se llama, y ella llegó muy preocupada. Y ella sentía, o sea, como que Dios la usó a ella. Yo digo que ella la usó porque ella se llegó muy temprano a mi casa y me decía, yo necesito hacerte ese examen. Y yo le decía, no, es que ya no tenía seguro. Así que había mucha deuda en el hospital. Los gastos más fuertes. Mucho, muchísimo. A pesar que muchas personas donaban el medicamento que me daban a mí en el hospital, había mucho gasto. Wow. Amén. Entonces ella llegó y me dijo, hátelo, yo te regalo los exámenes. Yo decía, yo estoy bien, mira, yo amanecí súper bien. Pero después que ella se fue, empecé a tener como ataques, trombosis en mi cuerpo. Como convulsiones y todo Convulsiones. eso. Sí. Empecé a convulsionar, así que me llevaron rapidito, me hicieron los exámenes. Inmediatamente que me dieron los exámenes, empecé a tener más convulsiones. Más convulsiones. Sí. Me llevaron a la urgencia, me empezaron a colocar los aparatos y los médicos decían, pues vivía en un municipio pequeño, tenía que transportarme a la ciudad porque ellos decían, si ella se muere aquí vamos a tener un problema. Wow. Entonces estaban preparando todo para que yo viajara, pero hubo mucho contratiempo para que eso aconteciera. Y de ahí me acuerdo que el médico dijo, ya no hay nada que hacer, ya ella va a morir. Así que ahí, cuando me fui, aleluya, vi como mi alma y mi espíritu salían de mi cuerpo y abandonaba mi cuerpo y yo subía, entré a otra dimensión donde mi alma estaba viva, pero yo había dejado mi cuerpo. Esto se puso profundo aquí. Pónganse el traje de buzo. Wow. Pero fue una experiencia muy sobrenatural, ministro, porque era la manera del Señor mostrarme a mí por qué yo era hecha imagen y semejanza. Wow. Porque era tripartita. Te iban a devolver la identidad. Amén. Santo. Aleluya. Así que yo entré eso era como un túnel. No, era como una cisterna. Okay. Cuando fui como a una cisterna oscura donde mi alma y mi espíritu se separaron, pero mi espíritu estaba esperando qué iba a acontecer con mi alma. Uf, Dios mío, Padre. Así que mi espíritu como que miraba a mi alma y mi alma estaba en el aire. Wow. Aleluya, yo resplandecía en luz. El alma es como una luz. Y ahí yo tuve la oportunidad de hablar con el Señor. Wow. Entonces cuando yo hablé con el Señor, ya yo estaba ya cansada. Mucho dolor en mi cuerpo porque había sido muy torturada durante mi enfermedad, así que yo quería morirme ya. Dios.
Wow. Era como la única manera que yo iba a tener la paz y la tranquilidad. Así que en ese momento hablé con el Señor. Yo le dije, si este es mi día, es tu voluntad en mí. ¿Te entregaste? Me entregué Ay, totalmente. Dios mío. Yo le dije, ya estoy cansada. Como Jesús dijo, encomiendo mi espíritu. Yo Te le entrego. dije, yo estoy cansada, ya me duele todo, ya. Aquí este mundo no es para mí, le dije al Señor. Wow. Muéstrame de dónde pertenezco. Y Él me acordó de un entierro de un único hijo. Y veía a la mamá. La mamá nunca se pudo parar, la mamá se murió de la tristeza. Wow. Se muere el hijo y por la muerte del hijo la tristeza, Se muere la tristeza. consume a la madre y muere. Consume la madre y muere. Entonces fue un momento que me marcó mucho y fue ese momento que el Señor me recordó. Que así como Wow. como ella había muerto, así mi abuela y mi mamá no iban a resistir mi muerte a pesar que yo viera que ellas no me amaban. Wow. Dios mío. Esto está muy fuerte. Lo que pasa aquí. es que ellas sí me amaban, Sí, lo sino que pasa es que no ellas sabían. habían vivido Sí. cosas duras. Sí. Amén. Y de pronto quisieron enseñarme como que tienes que ser fuerte a pesar que te pase cualquier cosa. Así que en ese momento Él me mostró que ellas no se iban a parar. Que iba a ser tan duro mi muerte. Y me decía, tú tienes que volver. Wow. Así que yo le decía que no. Porque a mí nadie me quería. Le decía, nadie me ama. Wow. Yo no he sentido amor de ninguno de ellos. Y yo le dije, yo quiero irme, Señor. Wow. Y hubo un momento que yo sentí una paz que yo no puedo describir. Una paz, no me dolía nada. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Y de repente empecé a bajar como un ascensor. Pero de repente me acordó el Señor que yo le había dicho al Señor, dame la oportunidad de pedirme de ellas. Wow. Era lo único que yo le pedía al Señor. Entonces cuando empecé a bajar, que yo no me iba para el cielo, yo me iba para el infierno porque estaba llena de pecado, de dolor. Sí. Wow. Así que hubo un momento que le dije, Señor, ¿no me escuchaste? ¿Por qué no me escuchaste? ¿No me vas a permitir despedirme? Y una voz me dijo, a Dios no se le... no se le cuestiona, me dijo. Wow, muy fuerte. Me dijo, a Dios no se le cuestiona. Fue tan audible Wow. Esa respuesta que yo dije, wow, sí, a Dios no se le cuestiona. Entonces ahí le dije, haz tu voluntad en mí, lo que tú quieras, aquí estoy. Esa es la oración más poderosa, haz tu voluntad. Así que de un momento a otro empecé a subir y llegué al mismo lugar donde estaba. Wow. Y duré ahí no sé cuánto tiempo, pero de repente yo veo que me coge la mano, me la toma otra mano, pero no lograba ver quién era porque era tan grande la luz que aún como que no podía como resistirla. Amén. Wow. Y me paró de ahí donde estaba. Y ya yo me iba caminando, era hacia un túnel. Y yo veía wow. como que mi alma iba con Jesús en ese túnel con el Padre y mi espíritu iba detrás, Wow. siguiendo mi alma. Entonces me permitió ver, pero yo me veía como una niña y Él me llevaba de la mano. Y fue cuando me permitió volver otra vez, nuevamente a la vida. Wow. Que yo pensé que de una vez vi a mi mamá y sí, ya le dije, perdóneme, las amo. Y yo pensé que ya yo no iba Sí. a seguir viviendo, pero fue una oportunidad que el Señor me dio. Un retorno. Cuando pasa esto, esta experiencia sobrenatural, yo creo que aquí sí vemos que hay un cambio de mentalidad incluso luego de esta experiencia. ¿Qué pasa contigo allí? Bueno, ¿qué pasa conmigo? Bueno, me levanté de ahí, muchos me decían, wow, Dios tiene un propósito grande contigo, pero resulta que yo nací en una familia católica. Qué lindo. Entonces, cuando tú naces como si en el entendimiento y el Sí, conocimiento, tú vives muy desorientado. Entonces no tuve como que quien llegara y me hablara de Jesús, que Jesús cambiaba, que Jesús transformaba. Entonces viví como muy desorientada. Pero me refiero a algo, ya sí había la idea de un Dios poderoso. Sí, porque eso fue una experiencia directa. Sí, poderosa. Había un Dios, claro, yo estaba como Job. De oídas te había escuchado, pero más no te conocía. Wow. Estaba como Job. Amén. O sea, me faltaba conocerle más y a pesar que pasé esa experiencia sobrenatural, no la entendía todavía, la verdad. Hay una pregunta que le voy a hacer.
su visión hacia los hombres como mujer en todo este proceso, a pesar de esa experiencia sobrenatural, ¿fue afectada? Sí, desde muy niña. Desde muy niña rechazaba a los hombres. Todos me parecían igual. O sea, yo no pude tener como una vida de pronto de enamorarme, de yo ver como el amor de diferente manera. Lo veía como que hacía daño. Ok. Incluso durante ese tiempo, ministro, el enemigo quiso tocarme para que yo quiso cambiar mi identidad. Eso, exacto. Esa era la pregunta, si quiso cambiar esa identidad femenina. Sí, porque me empezaron como a perseguir como mujeres, como a asediarme mujeres, pero yo decía, no, a mí no me gustan las mujeres. O sea, yo sé que yo viví un proceso duro con los hombres, pero a mí no me gustan las mujeres, decía yo. O sea, como que eso, como que no me permitía, o sea, como que Dios no permitió lo que el enemigo quería hacer en el cambio de mi identidad, porque lo tenía claro. Wow. O sea, yo sabía quién era en cuanto a mi gusto, Sí, sí. Sí, sabemos que este tipo de testimonio está bendiciendo a personas que... Sí. Hay personas que están en una lucha ahora mismo, en una batalla. Sí. Que incluso han cambiado su identidad, han luchado para cambiar su identidad por ese tipo de situaciones. Queremos saber en qué punto de su vida usted entiende que sí llega una explicación de quién es Jesús. ¿En qué momento llega ese toque que usted dice, oh, ahí está Él? Lo que pasa es que una vez es muy desobediente. Aún viendo uno cosas sobrenaturales, como que el enemigo como que te encierra como tu conocimiento, como que tú no te resplandezca la luz de Cristo. Y pasé muchos procesos más porque me quejaba mucho, cuestionaba mucho al Señor en medio de mi proceso. Cuestionaba, me airaba, me enojaba. Entonces eso como que no permitía que yo tuviera 50 años. Pero es normal porque todo el que no perdona, nosotros tenemos los pozos del entendimiento llenos de tierra cuando no perdonamos. O sea, es imposible que entre la revelación de Cristo. Puedes ver lo que veas y vuelves otra vez. Tienes una vida como de huirle al propósito de Dios. Pero cuando el perdón se manifiesta y ya uno empieza a ceder, se hace posible. Es como un encuentro, es un rompimiento. Cuando dices, ok, ya voy a ceder, voy a dejar de luchar. Mucha gente no quiere a Jesús porque sabe que implica que va a tener que perdonar. Eso es lo que pasa. Dice que yo sé que si le sirvo. Y muchas personas no vienen a Jesús porque no quieren perdonar. Exacto. Porque piensan que si perdonan a las personas, ya ellos no van a recibir un castigo. Muy fuerte, wow. Eso es lo que está pasando, o sea, eso les coloca el enemigo, eso nos coloca muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y le voy a decir algo ahora. Hay algunos que ya vinieron a Cristo y todavía están esperando. Señor, fue a tu hijo, fue a tu sierva, consúmelo. Dios mío, Padre. Donde Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y cuando nosotros vivimos bajo esa fe, es más peligroso, porque entonces como conocemos que Dios es justicia pura, comenzamos a pedir una misericordia, Señor. De misericordia, porque sabemos que independientemente de nuestro clamor, oremos o no oremos, Dios tiene algo que se llama justicia y Él no se falla a sí mismo en esa justicia. Entonces, si alguien transgredió y hizo daño en esta tierra, en una área de la vida de alguien, el Señor tiene esto, una libreta pendiente. Nosotros lo que nos toca es pedir misericordia. Jesús en la cruz dijo, perdónalo, no sabe lo que hace, porque Él sí entiende la revelación de la justicia de Dios, de que hay muchas cosas que se pagan en este plano y que a nosotros nos toca pedir misericordia cuando se nos revele el amor de Cristo y el perdón. Amén. Claro, porque eso es lo que te identifica que eres hijo de Dios. Sí, así es. Esa es la identidad que el Señor forma en nuestra vida. ¿En qué momento usted cree que llega un toque que le toca la puerta a Jesús? Wow. Yo tuve muchas revelaciones, yo creo que no acabaríamos aquí. Donde yo me encontraba con Jesús, hablaba con Jesús. Wow. Yo no conocía qué era lo profético, pero yo desde muy pequeña era muy profética. Yo veía cosas y aún tuve problemas con mi familia también por eso, porque todo lo que soltaba mi boca se cumplía, o sea, pasaban cosas muy tremendas. Y yo decía, es un sexto sentido. Le llamaba yo, que era un sexto sentido. Incluso colocaba manos en los enfermos y se sanaban. Personas deprimidas llegaban a mí, o sea, y yo siendo niña aconsejaba a gente grande que estaba pasando por el rechazo, que estaba pasando por divorcio. Sí. Aleluya. Entonces, como que de alguna manera el Señor me usaba desde muy pequeña. Entonces,
Usted pensando que era el sexto sentido ahí. No, es el sexto sentido. Como decía que la mujer tiene un sexto sentido. Lo profético. Que estaba dentro de mí. Wow. Pero yo no lo entendía. Elías lo tenía también. No. Los profetas lo tenían el sexto sentido. Es el sexto sentido. Ay, Dios mío, porque cuando no conoces a Dios, cuando no conoces lo sobrenatural, tú piensas que eso es como algo, como un sexto sentido, como algo raro que no entiendes, pero está. Una vibra, dicen algunos. Le llamamos muchas cosas. Sí. Así que después de eso pasaron muchos procesos. Me casé por brujería. Me mataron un bebé en el vientre. Pero Dios mío. Porque me hicieron mucha brujería. El enemigo no quería que yo fuera feliz. El enemigo no quería que yo llegara al propósito, porque él sabía que había un propósito grande en mí. Así que él de todas las maneras quiso destruir mi corazón para endurecerlo, para dañarlo, porque quién sabe, para que fuera alguna bruja por ahí o algo. Sí. Porque ahora que he tenido un encuentro con Jesús, aún aquellos, porque aquí están viendo mujeres que trabajan la brujería, y es porque muchas han sido golpeadas fuertemente. El enemigo les hizo mucho la guerra, pero para llevarla a los brazos de él, para encarcelarlos, para esclavizarlos. Pero son mujeres que el Señor también puede transformar y cambiar. Sí, nos hemos dado cuenta a través de la palabra que las almas que son transgredidas físicamente, que son abusadas o maltratadas o abandonadas por los padres, todo lo que representa una desconexión de los padres en un niño que viene al mundo, representa que antes de eso ya había una selección, un llamamiento de Dios. Amén. Todo el que está viendo este contenido en Excelencia Cristiana, tú que fuiste separado de tus padres o que algo pasó para que no tengas una relación familiar, es porque desde antes de la fundación del mundo Dios te marcó para ser un líder. Amén. Si no, pregúntale a Moisés. Acabando de nacer lo ponen en una canasta y lo separan. Entonces la separación es la mayor confirmación, es la carta del cielo que el Señor te envía para que sepas cuando madures que fuiste escogido por un propósito. No estoy diciendo que Dios haya provocado el acontecimiento negativo, pero el acontecimiento negativo es parte de una persecución a lo profético que hay en ti, que a veces la tiniebla lo identifica desde tu nacimiento, por cómo se dan las cosas. O sea, que no te sientas como el rechazado. Tu persecución es precisamente porque fuiste muy escogido. Amén, sí, porque lo dice la palabra, que desde antes de la fundación yo te escogí. Sí. O sea, desde antes de la fundación Dios te dio una identidad. Sí. Pero cuando tú creces, el enemigo sabe que hay una identidad y hay un propósito en ti, él lo quiere dañar, lo quiere destruir, lo quiere adulterar de alguna manera. Y es a través del dolor, a través de hacerte daño, a través de golpearte muchas veces para que tú pierdas esa identidad. Por eso hoy en día, a través de todos esos golpes, circunstancias que pasamos, el enemigo quiere cambiar nuestra identidad. Por ejemplo, ese espíritu del lesbianismo entra por abuso sexual, por rechazo, por diferentes, o por la idolatría. Es bueno que revelemos esto, pastora, nos vamos, pero es bueno revelar que cuando usted vea a una joven que se inclina, una hembra se inclina a su igual, hubo un abuso sexual. Y si es un varón y hace lo mismo, hace igual, hubo un abuso sexual, hubo algo. También hay, como usted dijo, brujería que vienen hasta incluso en el momento del embarazo. Usted va a tener que regresar o pagar un vuelo de Colombia aquí o quedarse unos días más, nosotros ir allá, pero es que esto es demasiado contenido para tan poco tiempo. Sí. Mire, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una segunda entrega, no sé cómo la vamos a hacer. Claro usted queda con una deuda en Dominicana. Claro que sí, claro que sí. Pero queremos, antes de cerrar, que usted pueda bendecirnos con este punto tan importante y es, yo sé que en otra ocasión hablaremos más profundo, pero ¿cómo Jesús llega? ¿Cómo Jesús rompe? ¿Cómo Jesús llega? Bueno, un proceso de divorcio. Wow. Un proceso de divorcio donde fui abusada de mi esposo, golpeada, me golpeaba con un bate, wow. Era infiel. My God. Y ya como que en medio de ese proceso me rendí y le dije al Señor, ya yo no puedo mi fuerza, tú tienes que hacer algo conmigo porque ya yo no puedo más. Entonces fue en una habitación donde estaban los 1000 pedazos de mi corazón, donde me sentía que ya no valía, que ya no podía seguir caminando, donde le decía al Señor, no soy nadie, no soy nada. Wow. ¿Qué vas a hacer de esta nada? Le decía al Señor. Y ahí tuve mi encuentro, ahí llegó Jesús. Pero fue algo sobrenatural. No fue en una iglesia, no fue que alguien me hablara del Señor, Él llegó a mí por su infinita misericordia. Wow. Me acuerdo que el enemigo quería tocar a mi hijo y él empezó a revelarme
y él me llevaba en el espíritu. Yo tenía muchos éxtasis donde él me mostraba muchas cosas, Wow. incluso mi ministerio, incluso de hablar con él. Y ahí empecé a tener ese encuentro con Jesús, a ver quién era Jesús. Wow. Muy poderoso lo que Dios hizo. Mire, nosotros quedamos con hambre. Esta entrada fue peligrosa porque en vez de saciarnos nos dio más apetito de escuchar las cosas sobrenaturales que Dios hace. Tanta gente de Dios. Yo sé que hay muchas mujeres, wow, que hoy, a través de esta palabra que van a recibir, hay una revolución Sí. en su espíritu, decisiones a tomar, cambios de dirección y sobre todo reconocer que te toca tener una relación con Jesús. Es la única forma. Porque las mujeres que viven la mitad de lo que usted ha vivido, o se quedan en el manicomio, Sí. o están 7 pies bajo tierra. Sí. Esto no es algo que una gente pueda quedar normal de esto. La única opción es estar loco, pero en Dios. Sí, porque, sí, porque Sí. cuando has pasado tantos procesos, tú ya te quieres morir. Sí, O sí, sea, sí. tú no quieres existir porque si te va a causar dolor. Entonces muchas veces por eso llegamos al suicidio. Queremos un consejo para estas mujeres que ya están ahí, que ya el cuchillo está puesto, que ya maquinaron cómo abandonar el sistema de este mundo, como viéndolo como una solución. Queremos un consejo para estas mujeres que están viendo como salida dejar de existir el suicidio. ¿Qué consejo usted le da a esas mujeres que por tantos abusos están en ese punto? Solo Jesús. Solo Jesús. Buscar a Jesús. Tener un encuentro con Jesús. Para que el Señor te quite las vendas. Para que el Señor sane tus heridas. Porque solamente Él, no el hombre. A veces buscamos en el hombre, aleluya, pero de Dios es el poder para transformar, para cambiar, para romper toda estructura mental. Él es el que te abre el conocimiento, el entendimiento para que puedas tener esa identidad. Por eso Moisés tuvo que pasar por el desierto y es en medio del desierto que nosotros conocemos cuál es nuestra identidad, porque ahí es donde tenemos ese encuentro con Jesús. Así que yo quiero decirle a esas mujeres que están detrás de esa pantalla, aleluya, que no se detengan, que busquen al Señor con todo el corazón, que sean sinceras con Él, aleluya, que se encierren, que se pongan a orar y aunque tú no lo conozcas, aunque tú no sepas quién es Él se te va a revelar, Él te va a guiar a toda buena verdad y Él es el único que puede sanar. Solo Jesús me sanó y todavía estoy en manos del alfarero porque es un proceso y dice que hasta que Cristo no venga, este es un proceso que el Señor va a seguir ministrando y no te dejes llevar por la religiosidad porque hoy en día la religiosidad está matando a la iglesia. Muchas personas vienen destruidas del mundo buscando como el amor en la iglesia, aleluya, pero se encuentran con personas que no han tenido un encuentro con Jesús. Wow, demasiado fuerte. Porque cuando tú no tienes un encuentro con Jesús, haces daños, maltratas, miras más lo que ves, la apariencia, que lo que Dios quiere hacer en esa persona. Por eso el Señor me daba esta palabra que le dio a Samuel. Le dijo, Samuel, no mires la apariencia, mira cómo veo yo. Él le mostró al profeta que no era lo que veía físicamente sus ojos, su humanidad, sino lo que había dentro del corazón de las personas. Mire, usted acaba de decir algo muy importante que voy a cerrar con esto. Es increíble que la asesina del alma de estos tiempos es la religiosidad. La religiosidad. Porque el pecado, cuando llega a Jesús, se va. Pero la religiosidad tiene la capacidad de que aunque haya mucho pecado, aparentar que tiene a Cristo. Ay, santo. Entonces, así es. Hay mucha gente que necesita ser libre también de este punto. Gente que ha pasado por muchas cosas, pero por permanecer en una apariencia no es libre realmente. Siguen atados. Mire, queremos saber cómo las personas pueden conectarse con su ministerio o encontrarla en las redes sociales, porque sé que hay gente que después de esta palabra dice, quiero seguir a esa mujer, tiene algo de Dios. Sí, estamos por TikTok, por YouTube, como Apóstol Ángela de la Rosa, y también por Facebook. Pueden seguirme a los diferentes, aleluya, plataformas, amén, para seguir también bendiciendo tu vida. Amén, amén. Bueno, recuerde suscribirse a Excelencia Cristiana. A mí me puede seguir como Predícalo Podcast en YouTube o como Joan Made en Facebook. Dios te bendiga y Dios te guarde.